Este fin de semana se avivó la efervescencia de algunos gobernadores, fundamentalmente los de oposición a Morena, que es el partido político del presidente López Obrador, pues de romper con el llamado eh, acuerdo de coordinación fiscal, el pacto fiscal, en función pues de la cerrazón que el gobierno de la 4T y específicamente del presidente López Obrador en torno a poder ayudar a las economías de los estados, la cerrazón y la reiteración de no pues plantear un esquema de flexibilización de pagos de impuestos y de otros servicios y derechos como pueden ser la luz, el agua, el gas, en fin, ante tal negativa del gobierno de la Cuarta Transformación, pues muchos gobernadores, bueno, no muchos, 4, 5 de oposición, insisto, han manifestado pues las dudas de mantener ese pacto fiscal porque no, dicen, no reciben absolutamente ningún beneficio a cambio y lo están evidenciando en este momento de crisis. Vamos a platicar con Mariano Calderón, socio y experto en Derecho Constitucional y Fiscal de Santa Marina y Esteta. ¿Cómo estás, Mariano? Mucho gusto en saludarte nuevamente. Muy bien, Darío. Buenas tardes. Mucho gusto saludarte igualmente. Espero que todo muy bien. Gracias, igualmente. A ver, Si bien es una ley que existe desde 1978, se ha venido actualizando y prevé la forma en la que se van a distribuir los ingresos entre la federación, los estados y los municipios. Entonces, por más que haya un planteamiento por parte de los gobernadores, esto tiene un impacto en todos los estados y en todos los municipios del país. Entonces no es tan sencillo, no puede ser una determinación unilateral por parte de los gobernadores de estos estados de oposición. ¿qué es lo que tendría que, digamos, construirse desde la vía jurídica y constitucional para que esto pudiera proceder? Lo ideal sería llevar a cabo una convención nacional hacendaria y una verdadera reforma fiscal de fondo, donde los tres niveles de gobierno se pusieran de acuerdo de cómo se va a elevar la recaudación en todos los niveles, federal, estatal y municipal, y cómo se van a distribuir de manera uniforme, solidaria y congruente los recursos que cada uno de los tres niveles de gobierno lleguen a obtener mediante todos los mecanismos que se prevén, impuestos, derechos, contribuciones de mejoras, contribuciones de seguridad social. De manera actual, todos esos ingresos se establece la distribución mediante los convenios de coordinación fiscal que tiene establecido cada estado con la federación. Un gobierno estatal sí podría salirse de esos convenios de coordinación, ya no tener un acuerdo con la federación para el manejo de los recursos federales, pero no se quedaría de manera automática con los impuestos sobre la renta, IVA y EPS que recaudara el Estado, porque esos le corresponden originalmente a la Federación. Entonces serían recursos que se quedarían única y exclusivamente en la Federación y ya no estarían en disposición de los gobiernos estatales, aparte de que dentro de todos estos convenios de coordinación fiscal, si bien una parte muy importante son los impuestos federales, lo más sustancial realmente son todo lo relacionado con los ingresos petroleros, que son participados a el Estado y los municipios. Entonces, estos gobernadores, déjame llamarles rebeldes, cuyos nombres conocimos sobre todo este fin de semana, que han pues declarado que van a romper el pacto fiscal, ¿a qué se estarían haciendo acreedores y sus mismos gobiernos hacia qué los estarían empujando si cayeran en rebeldía?
se estarían orillando ellos mismos a dejar sin efectos y dar por terminados los convenios de coordinación fiscal que tienen entre sus correspondientes estados y la federación, y con eso estarían perdiendo los impuestos federales que por conducto de esos convenios ellos están ayudando a la federación a recaudarlos. Eso sería ya única y exclusivamente ingresos de la federación, y perderían también la participación de los ingresos petroleros y de los derechos especiales sobre minería, que también son un componente muy importante de ingresos federales que, si bien están establecidos en leyes de carácter federal, se devuelven mediante estos sistemas de coordinación fiscal a los municipios donde se llevan a cabo las operaciones de extracción minera. Mariano, los gobernadores o quienes impulsan esta idea de romper con el pacto federal y fiscal argumentan que el gobierno de López Obrador no está ejerciendo justamente esos impuestos que ellos recaudan y que en todo caso pues son dentro de sus estados. Sus estados tienen ciertas vocaciones y consideran que pues esos recursos tendrían que estar en sus manos, máxime cuando, según dicen, se están utilizando en cosas que en un contexto de crisis nacional como esta pandemia no se aplican en rubros como la salud y la seguridad, por ejemplo. Es correcto. O sea, el planteamiento de los gobernadores de fondo tiene un elemento muy válido y muy sólido, que es que al ser los estados con mayor índice de industrialización, con grandes corporativos, con industria y con el mayor crecimiento que se da en el país, que básicamente son los estados del norte y el centro del país, que es el Bajío, donde más elevada es la recaudación de los impuestos federales, donde más se aporta de impuestos sobre la renta y impuesto al valor agregado, es en esos estados. Entonces, el planteamiento de los gobernadores hace sentido en cuanto a que si la mayor parte de los recursos federales son generados por los estados que ellos gobiernan, deberían de recibir una mayor cantidad de recursos federales, o por lo menos tener un mayor peso de decisión en cómo utilizar esos recursos y en destinarlos a las actividades que ellos consideran prioritarias, que en este momento sin duda es el tema de salud, y no a los proyectos que considera el gobierno federal. Aquí el problema es lo que comentaba al principio. Si bien donde están localizadas las empresas y donde se lleva a cabo la actividad económica que detona el pago de los impuestos es en esos estados con alto crecimiento económico, la realidad es que los impuestos de los que estamos hablando son impuestos federales, principalmente, que es el impuesto sobre la renta y el impuesto al valor agregado, que le corresponde el cobro de esos impuestos a la federación. Por eso, mi comentario inicial es, creo que se debe de llevar a cabo un nuevo pacto fiscal, un replanteamiento de la distribución y responsabilidades hacendarias y fiscales, tanto de la federación, de los estados y municipios, para que pueda haber este equilibrio que los gobernadores con justa razón están pidiendo, pero también sin olvidar que estamos hablando de impuestos federales. ¿Estarás de acuerdo en que el gobierno de López Obrador, salvo en función de lo que hemos visto en estos 15 meses, pues sería el principal oponente a que se diera ese acuerdo, ¿no? Sí, de acuerdo, desde luego. No tiene muchos incentivos en este momento. Pues Mariano Calderón, socio y experto en Derecho Constitucional y Fiscal de Santa Marina y Esteta, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes. Al contrario, Darío, muchas gracias a ti. Buenas tardes. Buenas tardes.